a nuestro reportaje Vencedor sin Gloria. Mi nombre es Miluska Díaz Espesúa y soy integrante del grupo número 3, conformado además por Soymer Goicochea, Mayra Rojas, Alexia Mesa, Emerson Saldaña, Keila Santos y Grisel Carrasco. En esta ocasión abordaremos cómo las escuelas rurales del Perú reflejan desigualdades sociales a través del análisis del cuento El Vencedor, del gran César Vallejo. César Vallejo, escritor peruano, presenta en el cuento El Vencedor un conflicto entre dos niños de diferentes clases sociales, reflejando cómo las desigualdades sociales se reproducen en las escuelas. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo andino del Perú. Provenía de una familia humilde con raíces indígenas y españolas, lo que influyó profundamente en su sensibilidad social y en su mirada crítica frente a las desigualdades. Frente a esta vivienda marcó su obra literaria, especialmente en lo que respecta a la injusticia y a la exclusión. En su cuento El Vencedor, Vallejo refleja cómo las diferencias de clases sociales no solo están presentes en la vida adulta, sino que también se manifiestan desde la infancia, incluso en espacios como la escuela, a través de una narración sencilla, pero cargada de simbolismo. El autor evidencia que las desigualdades no solo son económicas, sino que también son emocionales, culturales y estructurales, afectando así a la formación y al trato entre los niños. Ahora escucharemos a nuestra especialista, Mayra Rojas, conocedora del tema, quien compartirá su opinión sobre nuestro tema. ¿Considera usted que el cuento El Vencedor evidencia cómo las escuelas peruanas reproducen desigualdades sociales desde la infancia? Agradezco mucho la invitación a este reportaje. Me parece muy valioso que se generen estos espacios para hablar de temas importantes y compartir distintas perspectivas. Respondiendo a tu pregunta, bueno, en realidad sí, Vallejo muestra cómo el origen social condiciona el trato en la escuela. Aunque Juncos vence en la pelea, él termina siendo aislado, lo que evidencia una estructura educativa desigual. Como señala el autor PLA 2019, nos dice que la educación ha contribuido a reforzar estas desigualdades sociales que existen. Esto refleja claramente en el cuento, ¿no? Donde la escuela, en lugar de ser un espacio de equidad, reproduce los mismos patrones de exclusión que existen en nuestra sociedad, afectando la formación personal de los estudiantes y su convivencia escolar. Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de analizar la función en la educación como medio para la inclusión, especialmente en contextos marcados por la desigualdad. Esto nos invita a repensar el verdadero propósito que tiene la educación, no más allá de transmitir conocimientos, debe ser una herramienta para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. También es fundamental que las escuelas no solo enseñen, sino que también abracen la diversidad y que generen oportunidades reales para todos, sin importar su origen. Lo que nos ha comentado Mayra es muy preocupante, ya que revela cómo la escuela puede reflejar, incluso reforzar las desigualdades sociales que existen en la sociedad. Ahora le preguntamos a nuestro segundo especialista de este tema, Alexia Mesa. ¿Considera usted que las situaciones de desigualdad reflejadas en el cuento El Vencedor continúan ocurriendo en la realidad educativa del Perú actual? Primeramente, muchas gracias por la invitación a este gran reportaje. Y respecto a la pregunta es que sí, esta problemática sigue presente en muchas escuelas del Perú, especialmente en las zonas rurales y en contextos de pobreza. Al igual que Juncos, muchos niños y niñas de origen humilde enfrentan discriminación, enfrentan también la falta de apoyo y la poca valoración dentro del sistema educativo. Las diferencias económicas, sociales, incluso culturales, siguen condicionando el trato que reciben los estudiantes. En algunos casos, los docentes y autoridades reproducen estereotipos sin darse cuenta,
lo que afecta la autoestima y el rendimiento de los más vulnerables. Y tal como lo plantea Vallejo en El Vencedor, la escuela no es un espacio aislado, sino que refleja las mismas injusticias que existen en la sociedad. Y por eso es urgente construir una educación que respete las diferencias y promueva condiciones justas para el desarrollo de cada uno. Muchas gracias. Después de todo lo analizado, el siguiente especialista, Keila Santos, responderá a la siguiente interrogante. ¿Cuál es tu opinión sobre la crítica que hace César Vallejo en el cuento El Vencedor respecto a la desigualdad social en el Perú? A través del cuento El Vencedor, César Vallejo no solo retrata una simple pelea entre dos niños, sino que denuncia con profundidad cómo la desigualdad social se reproduce desde la infancia en los espacios como la escuela. Juncos, el niño pobre, aunque resulta vencedor en el combate, es marginado y aislado, demostrando que en una sociedad de privilegios, el esfuerzo y el mérito de los más humildes no son valorados. Esta misma crítica aparece en Pacoyunque, donde el niño es víctima de abusos por parte del hijo de la autoridad, mientras los adultos, en lugar de intervenir con la justicia, protegen la injusticia. Asimismo, en Los Heraldos Negros, Vallejo expresa el sufrimiento de los oprimidos con versos que reflejan el dolor de quienes son golpeados por una vida de desigualdad desde que nacen. En Trilce, manifiesta el sentimiento de no pertenecer compartido por muchos marginados. Y por último, en El Tusqueno, su denuncia se vuelve aún más directa al mostrar cómo los trabajadores indígenas son tratados como objetos por empresas extranjeras, víctimas del abuso del poder económico. Queremos agradecer sinceramente a cada uno de nuestros especialistas que formaron parte de este reportaje. Gracias por su compromiso, por sus reflexiones profundas y por aportar de diferentes miradas el análisis del cuento del vencedor de César Vallejo. Sus voces nos han ayudado a comprender que la literatura no solo nos cuenta historias, sino que también denuncia, persisten como la desigualdad social y la discriminación en el sistema educativo. Este trabajo colectivo demuestra que el diálogo desde el respeto y el pensamiento crítico podemos generar conciencias y contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. Con respecto a las conclusiones, el cuento nos muestra las desigualdades que se dan en la escuela, no solo en esta, sino que también afectan en su vida cotidiana o en su casa, bueno, etcétera, ¿no? En la cual un espacio donde debería de ser todo pacífico, todo recreativo, feliz, se dan este tipo de situaciones en la cual afecta mucho a su personalidad de los estudiantes de manera negativa. A través del conflicto entre Juncos y Cancio se revela cómo el estatus social está por encima de la verdad, y en donde Juncos, que viene a ser la persona que tiene la razón, y por ser de estatus humilde, pues lo menosprecian o no lo hacen caso. Y Cancio, por tener la culpa de ser el que lo victimiza, el que lo agrede, más bien se sale con la suya, ya que tiene beneficios por ser parte de una familia con dinero, ¿no? La historia denuncia que el poder educativo legitimita este tipo de situaciones y silencia a los que a los más vulnerables, ¿no? Y los que tienen la razón, en este caso Juncos, reproduciendo así injusticia desde una temprana edad. El autor no solo plantea a quién gana o pierda, sino que invita a cuestionar las causas y consecuencias que estos se dan, tanto los beneficios como los contras de esto. Con respecto a la conclusión final, la escuela no debe ser un lugar o un reflejo de injusticias sociales, sino un espacio para superarlas.
Educar con calidad implica formar personas justas, humildes y solidarias, capaces de transformar la realidad en lugar de aceptarla pasivamente. Gracias.